Algo aquí no cuadra. Mientras desde el poder se habla de estabilidad, confianza y recuperación, el Banco Central de Venezuela acaba de tomar una decisión que ha dejado más preguntas que respuestas. Desde ahora los venezolanos tendrán un límite para comprar dólares a través de la banca. $500 semanales, $1,000 al mes y $12,000 al año. Y aquí es donde comienza el verdadero debate y muchos se preguntan, ¿vuelve el cupo Cadivi? ¿Han resucitado un mecanismo de adjudicación de divisas que le hizo mucho daño al país? Porque si la economía está tan estable como nos dicen, ¿por qué limitar el acceso a la moneda que millones de venezolanos prefieren para proteger sus ahorros? Quédate hasta el final porque en este video vamos a analizar qué hay realmente detrás de esta medida, cómo puede afectar tu bolsillo, quién gana, quién pierde, por qué beneficia al gobierno y si estamos ante una simple regulación bancaria o frente a una señal que podría anticipar cambios mucho más profundos en la economía venezolana. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda mucho a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. Algo muy raro está pasando en Venezuela, porque la decisión de establecer un límite de $1,000 mensuales y $12,000 anuales para personas naturales en la compra de divisas a través de la banca está siendo presentada por parte del gobierno como una simple medida técnica. Pero la pregunta es, ¿realmente se trata de una simple medida técnica? Porque cuando un gobierno comienza a limitar el acceso a la moneda que la población considera más segura, vale la pena preguntarse qué está ocurriendo realmente detrás de los números que se muestran. La medida llega en un momento particularmente delicado. Muchos economistas advierten sobre una creciente vulnerabilidad cambiaria. Cada vez circulan más bolívares, cada vez aumenta la presión sobre el dólar y cada vez el Banco Central de Venezuela necesita intervenir con más frecuencia para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio. Pero al parecer no lo logra y es lo que los venezolanos viven y sufren a diario. Y aquí llegan muchos recuerdos, porque los venezolanos recuerdan muy bien, recuerdan perfectamente que la última vez que comenzaron a aparecer límites, controles y restricciones, la historia no terminó precisamente bien, porque mientras los venezolanos hacen malabares para llegar a fin de mes, el acceso al dólar se vuelve otra vez más limitado. Mientras se habla de recuperación económica, el activo que la población considera más seguro comienza a ser administrado con mayor control. ¿Casualidad? ¿Precaución? ¿O temor a lo que podría ocurrir en los próximos meses? ¿Por qué surge esta medida? La respuesta oficial podría ser que busca ordenar el mercado cambiario, pero la realidad es mucho más incómoda. La economía venezolana sigue teniendo una enorme dependencia del dólar y eso por sí solo ya dice mucho, porque después de años de controles, reconversiones monetarias, promesas de recuperación, inyecciones de capital y anuncios de estabilidad, millones de venezolanos siguen haciendo lo mismo cuando reciben bolívares. Salen corriendo a cambiarlos por dólares lo más rápido posible. No porque sean especuladores, no porque quieran afectar la economía, que de hecho esto afecta grandemente a la economía, pero el venezolano se ve en la necesidad de cambiar urgentemente bolívares por dólares para que le pueda rendir su dinerito, sino porque la experiencia les enseñó que quedarse sentados sobre bolívares puede ser una apuesta demasiado arriesgada. Durante años los venezolanos han aprendido que cada vez que aumenta la liquidez en moneda nacional, ocurre lo mismo. Más bolívares persiguiendo dólares. Es una carrera de nunca acabar. Y más presión sobre el tipo de cambio. Y es allí donde aparece el gran dilema del Banco Central de Venezuela. Permitir que el mercado funcione libremente o empezar a administrar la demanda mediante restricciones. La respuesta parece inclinarse hacia la segunda. Y esa respuesta tiene un límite de $1,000 mensuales. ¿Qué busca realmente el BCV con esta medida?
Busca reducir la presión sobre el dólar oficial. Es la explicación más técnica, pero traducido al lenguaje cotidiano significa algo muy sencillo, elemental. Hay más gente queriendo comprar dólares de los que el sistema está dispuesto o puede vender. Y cuando ocurre esto, elemental, mi querido Watson, el Estado tiene dos opciones: aumentar la oferta o limitar la demanda. Parece haber elegido la segunda. También el gobierno busca ahorrar en divisas, porque cada dólar que el BCB vende para sostener el mercado es un dólar menos en reservas. Y aquí aparece otra pregunta incómoda. Si la economía está entrando en una etapa tan positiva como se afirma constantemente y se repite en los discursos oficiales, ¿por qué la necesidad de cuidar cada dólar que sale del sistema? ¿Por qué limitar el acceso precisamente ahora en este momento? Y la pregunta más importante, ¿cómo afecta a los venezolanos? Porque esta es la preocupación diaria. Aquí es donde desaparecen los discursos técnicos y aparece la dura realidad que se vive en las calles. La persona que venda una propiedad, ¿cómo la va a afectar? El comerciante que quiera proteger su capital, el profesional que reciba un pago importante, la familia que necesite enviar dinero al exterior, todos encontrarán un mismo mensaje. Hay un límite. Y cuando el mercado formal impone límites, el mercado informal suele prepararse para recibir nuevos clientes. Porque la necesidad no desaparece, simplemente cambia de lugar. Si no encuentro los dólares donde debería encontrarlos, los busco donde los puedo encontrar. Si alguien, por ejemplo, necesita comprar $5,000 y solo puede adquirir 1,000 a través de la banca oficial, seguirá buscando estos otros 4,000 que necesita. ¿Y dónde los va a buscar? En el mercado negro a dólar paralelo. Y esto influye y afecta grandemente en la economía del venezolano. Porque supongamos que esta persona que necesita $5,000 es un pequeño comerciante que necesita este dinero para adquirir su mercancía. $1,000 a precio oficial, $4,000 a dólar paralelo. Pensando bien, supongamos que esta persona establece un promedio entre estos dos tipos de cambio para colocar sus precios. Pero como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Esta persona no va a poner sus precios en función de un promedio. Va a colocar sus precios al valor más alto o incluso más para proteger su capital. Y por supuesto, los venezolanos terminarán pagando más por sus compras. Y este es un tema de los temas que más preocupan a los economistas hoy en día, como yo la he llamado, la fatídica brecha cambiaria. Porque cuando la demanda se desplaza fuera del mercado oficial, el dólar paralelo suele reaccionar. Cuando aumenta la brecha entre ambos mercados, entre el dólar oficial y el dólar paralelo, comienzan los problemas ya conocidos por todos los venezolanos, que vienen arrastrando desde hace años y que hoy más que nunca están vigentes. Más incertidumbre, más especulación, más ajustes de precio, más nerviosismo y más dudas sobre el futuro de la economía del país. Y esto es algo que yo lo escucho desde hace muchos años atrás, desde que comenzó todo este problema. Muchos decían, yo no compro en dólares. ¿Para qué voy a necesitar dólares? Pero quienes compran la materia prima para elaborar los productos que tú consumes, sí compran en dólares, importan en dólares y por lo tanto eso afecta el precio final de lo que tú compras cada día. Cuando la gente escucha palabras como límites, restricciones o control, automáticamente empiezan las preguntas. ¿Hay menos dólares? ¿Se acerca una devaluación? ¿Más? ¿Otra? ¿De tantas? Es mejor comprar antes de que las cosas suban. Allí surgen las compras nerviosas. Vamos al supermercado a querer acaparar todo con lo que podamos, claro, con lo que nos alcance el bolsillo. Ya hemos visto cómo podría afectar la economía del venezolano, del ciudadano de a pie, que es quien las está pasando mal. Pero ¿cómo beneficia al gobierno? Aquí entramos en una parte muy interesante.
Primero, el gobierno necesita vender menos dólares. Segundo, conservar las reservas. Tercero, obtener mayor control sobre el flujo de divisas. Y cuarto, puede transmitir una imagen de estabilidad temporal. Temporal, porque mientras el dólar oficial permanezca frenado, se mantiene una sensación de control económico, porque son las cifras oficiales las que se muestran, pero en la población hay otra realidad. Hay un dólar paralelo, hay un dólar Binance, ahora he escuchado una nueva tasa que es la tasa La Hollada. No sé qué de cierto haya todo esto. Los que sepan sobre este tema del dólar La Hollada, déjenlo en los comentarios. El gobierno necesita demostrar que tiene cierto control económico, porque este 2026 está siendo presentado como un año clave para proyectos petroleros, mineros y nuevas inversiones. Mantener divisas disponibles puede convertirse en una prioridad estratégica, pero existe el riesgo, y es un riesgo que los venezolanos conocen bastante bien. Algunos opinan que no se puede pretender recuperar un país que durante 27 años sufrió daños. Aquí yo digo, y siempre lo voy a decir, que ese daño fue causado desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, en cuanto a la recuperación temprana, voy a poner un ejemplo muy micro, porque a veces otros explican estos temas con palabras muy técnicas que dejan más dudas que aclaraciones. Yo tuve un padecimiento acumulado por aproximadamente 25 años. Sabía que algo pasaba en mi cuerpo, porque visitaba médicos y parece mentira, ninguno lograba diagnosticar lo que realmente tenía. Cuando me diagnosticaron este padecimiento, que es hipotiroidismo, yo ya lo tenía desde hace como unos 25 años atrás por los test que me hicieron. Incluso había perdido algunas funciones naturales de mi cuerpo, como por ejemplo ir al baño con normalidad. Al comenzar el tratamiento y tomar las medicinas para controlar mi tiroides, en una semana vi los primeros cambios en mi organismo. Con el tiempo fueron desapareciendo los demás y ya a los 2 años habían desaparecido todos los síntomas por completo. Y lo digo nuevamente, esto es un ejemplo muy micro, para que se entienda sin términos técnicos, que de paso, esta fue la razón por la cual salí de Venezuela, porque ya los medicamentos que necesitaba no los encontraba en el país. Entonces, a lo que quiero llegar con este pequeño ejemplo es que supuestamente en Venezuela a nivel macro están ingresando millones de dólares. Se entiende que no se pueden solucionar todos los problemas en un abrir y cerrar de ojos, pero opino que sí puede haber una pequeña mejora, sobre todo en la economía del venezolano. Y el principal problema que hay que solucionar es el control cambiario. Hay que exigirlo, porque si nos metieron en este problema, nos tienen que sacar de él. Y bien dirán, pero tú no vives en Venezuela. Pero sí vive mi familia. Y también hablo por los millones de venezolanos que están dentro de Venezuela, que muchos no la están pasando muy bien. Y así como al comenzar mi tratamiento, comenzaron a funcionar algunas cosas en mi cuerpo que no funcionaban correctamente, acá, al estar ingresando cantidades de dólares, millones de dólares, también se debería ir viendo cambios, porque al comenzar a aplicar correctivos aplicativos a una situación, esta situación debe mejorar, lo cual no estamos viendo en el país, porque se están haciendo muchas cosas, pero con poca información hacia la población, y para eso estamos quienes vemos más allá de la noticia, para escudriñar qué hay más allá de lo que nos cuentan, de lo que nos muestran, de los titulares. Porque por ahí leí un comentario que me pareció muy bueno traer acá. Hay un comentario por allí que decía que prefiero una dura verdad a una dulce mentira. La población tiene que ser la prioridad para cualquier gobierno. Los venezolanos tenemos derecho a saber qué pasa con el dinero producto de la venta de nuestro petróleo. Podemos concluir que esta medida de la regulación, de la restricción del acceso a los dólares, no resuelve el problema de fondo. El problema central sigue siendo el mismo que muchos economistas argumentan: la enorme preferencia de los venezolanos por el dólar frente al bolívar. Actualización de este video.
al terminar de grabar este video y comenzar a editarlo, surge una nueva noticia sobre este tema de las restricciones para la adquisición de divisas. Se dice que no habrá restricciones para compras de divisas para personas naturales. El Banco Central de Venezuela pidió a los bancos seguimiento de quienes adquieren divisas. También se informó sobre la llegada de remesas en efectivo, quizás para el mes de julio. ¿Dólares en efectivo? Vamos a escuchar la noticia. Se bajan las tensiones para quienes compran divisas en la banca, personas naturales. Recordemos que se había dicho por allí que el Banco Central de Venezuela había establecido una limitante de $1.000 mensuales y 12.000 anuales. Esta es una información no oficial, era lo derivado a las operaciones de la semana pasada que de alguna forma se revertían y no se autorizaban. Pues bien, en las reuniones que han sostenido desde el día de ayer las autoridades monetarias con los representantes de la banca, se ha determinado que no hay límites, ni regulaciones, ni controles para la adquisición de divisas por parte de personas naturales en la banca. Se desmonta entonces esta situación. Es una buena noticia desde nuestro punto de vista, porque este tipo de controles o regulaciones, límites, genera precisamente más especulación en el mercado cambiario. Debe ser obvio la solución. También se le han adelantado a los representantes de la banca que llegará a Venezuela divisa en efectivo. Quizás no sea para este mes de junio, y probable que no. Dolarización, dólares en efectivo. ¿Nuestros ruegos han sido escuchados? Sigamos viendo la noticia. Pero para el mes de julio es probable que llegue una importante cantidad de remesas en efectivo. Veremos si esto calma, de alguna forma estabiliza el mercado cambiario, que está muy relacionado con la escasez de efectivo. Sí, lo hemos visto. Lo que escasea, lo que no se encuentra, pues sube de precio, sucede con todo. Y es lo que está sucediendo con los dólares en efectivo. Entonces terminan vendiéndose a esta tasa especulativa. Pero es algo elemental. El que necesita divisas para sus negocios, para sus empresas, para invertir, para importar, los busca donde los hay. Porque ¿se va a quedar sin hacer sus negocios? No puede. Tiene que avanzar. Y si avanzar significa adquirir dólares a un precio mucho más alto, debe hacerlo y pone sus precios en función del precio que encuentra. Ya quienes puedan comprar los productos, los compran, y quienes no, lamentablemente la pasan muy mal. Bueno, una nueva noticia ha surgido. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los siguientes días. Esta noticia surgió terminando yo de grabar el video que estaba haciendo sobre los límites para la adquisición de divisas. Vamos a esperar qué efectos tiene esta nueva noticia. Como decimos en Venezuela, cada día es el día. Noticias vertiginoso, todo avanza, todo corre, pero bueno, aquí estamos para estar al pendiente de esas noticias. Por acá me encontré esta mañana con un video, una noticia muy importante sobre una entrevista que se le hizo a un economista ecuatoriano, el economista Francisco Salles, que es un académico adjunto al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Dice cosas muy interesantes sobre la dolarización en Ecuador. Es bueno que lo escuchen. Yo les voy a dejar acá un fragmento, les voy a dejar el enlace también en ese video. Es bueno que lo escuchen porque en este video, con las declaraciones del economista Francisco Salles, se derriban muchos mitos que se dicen de la dolarización. Definitivamente es, creo que, oportuno conocer la visión de Francisco Salles, académico adjunto del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Buenos días y bienvenido, Francisco. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Gracias, Chile. El gusto es mío. Por favor. Bueno, hablemos primero un poco la mirada para entender qué ha ocurrido en Ecuador con respecto al tema de la dolarización. Ustedes han tenido, bueno, gobiernos de izquierda, gobiernos que tienen ideológicamente visiones muy distintas de lo que es la política, incluso la economía, y sin embargo la dolarización se mantuvo, ¿no? E hizo que el país tuviese cierta estabilidad. Ahora, yo supongo que tuvo estabilidad en algunas cosas, pero también limitaciones en otras, como de repente la posibilidad de crecer. Entonces quisiera conocer la experiencia, las ventajas y las desventajas que para Ecuador ha tenido la dolarización formal de su economía. ¿Cómo no? Definitivamente no ha tenido limitaciones en términos de crecimiento, especialmente si comparamos con Venezuela. El crecimiento promedio del Ecuador desde el año 2000 que se dolarizó es más del 3%, mientras que el crecimiento promedio de Venezuela en ese mismo periodo es negativo.
Ecuador y Venezuela son un excelente ejemplo para comparar, porque los dos son petroestados, donde el gobierno es dueño de todo el petróleo, y los dos sufren los embates del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, acabo de describir dos diferentes resultados económicos completamente contrarios. Y la razón es la moneda, la razón es la dolarización. A pesar de que la dolarización podría parecer algo muy rígido, pues la dolarización ha sobrevivido más que cualquier constitución de la República Ecuatoriana, de la historia ecuatoriana, que también comparte con Venezuela casi 20 constituciones. Entonces es una institución que el pueblo ecuatoriano ha hecho suya, que es muy popular para el pueblo ecuatoriano, que permite que los ciudadanos se protejan del Estado, del abuso de los Estados, y que permite el cálculo económico eficiente. Y por eso el Ecuador ha crecido. Las exportaciones privadas no petroleras han crecido sin parar. Los depósitos bancarios han crecido sin parar desde el año 2000. Hoy por hoy el sector bancario ecuatoriano tiene más depósitos que el sector bancario argentino, que tiene una economía 5 veces más grande. Entonces no ha sido un limitante para nada. La dolarización más bien ha sido un gran aliciente para el crecimiento, para el crecimiento de la empresa privada, y ha fortalecido al Ecuador a pesar del embate del socialismo del siglo XXI. Desgraciadamente tenemos una constitución similar a la suya, que es muy hostil a la inversión privada, es muy hostil al sector privado, y a pesar de eso, el sector privado ecuatoriano, especialmente, por ejemplo, el sector exportador, ha crecido tremendamente, al punto que hoy por hoy el Ecuador lidera las tablas en 5 commodities. Es número 1 en el mundo en camarón, y es top 5 en cacao, en flores, en atún. Entonces el Ecuador, y obviamente banano. Entonces la dolarización no ha sido para nada un freno a la economía ecuatoriana, ha sido un gran aliciente. Vamos a ver otra pregunta muy importante. Entonces, ¿por qué discutir Perú y no discutir Panamá? Deberíamos discutir Panamá. El crecimiento económico de Panamá es la envidia de toda Latinoamérica. Claro. Ahora, a tu siguiente pregunta, la de protección de los pobres. Me queda un minuto nada más, ¿se puede? Sí. Bueno, la dolarización, la disociación protege más a los pobres que a cualquier persona. La dolarización es una medida social, es justicia social. ¿Quién es el que más sufre la inflación? Son los que no tienen acceso a dólares, los pobres, los que viven con el día a día. Entonces la dolarización es la justicia social para los pobres. Es una medida que defiende más que nada a los que menos tienen. Bueno, yo le agradezco mucho, Francisco. Ha sido un gusto conversar con usted. Temas que ya hemos tratado en este canal. Ya hemos publicado algunos videos, como 3 o 4 videos relacionados con la dolarización. Y en cada video siempre comentamos algún detalle más sobre la dolarización. Pero hay aproximadamente, creo que 4 videos específicos aquí en el canal que hablan sobre dolarización, y donde trato específicamente el caso de Ecuador comparándolo con el de Venezuela. Entonces ya aquí hay algunos mitos sobre la dolarización que se derriban. Los venezolanos tenemos que exigir la protección de nuestro dinero, la protección de nuestro salario. El pueblo venezolano lo merece. Y después de todo este análisis que hemos hecho en este video, la pregunta, como siempre, es para ti. ¿Qué opinas de todos estos temas que hemos tratado en el video? Te leo en los comentarios.